Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Como siempre les pedimos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para recibir notificaciones. Estamos con Esteban Gerardo, filósofo, profesor en la UBA. Esteban, vemos que esta globalización virtual, si bien nos conecta, y es cierto, con otros países que de otra forma no podríamos estar conectados en el minuto a minuto, y con otras culturas, por supuesto, personas que son afines, acá también hay una contraparte, digamos. ¿De qué nos desconecta en ese mismo sentido? Nos desconecta de la percepción de la realidad en toda su amplitud. Es decir, nos desconecta de todos los factores que hacen a la realidad. Una dimensión de la realidad humana es el conflicto social y la injusticia provocada por el mal diseño de las sociedades. Nos desconecta con otro aspecto de la realidad, que es la dimensión del sufrimiento íntimo, que muchas veces se pierde en la soledad y en la incomunicación por parte de los individuos, y esto estamos hablando el individuo a nivel universal, es decir, que esto le puede pasar. Estar desconectado de la conciencia del conflicto social se puede dar en Buenos Aires, en New York, en Bombay, en Pekín. Estar desconectado de la percepción de la dimensión de soledad y sufrimiento interior se puede dar en todas partes. Por supuesto que también se puede dar en todas partes estar desconectado de la percepción de el sufrimiento artificialmente producido por la injusticia inherente a las sociedades, que se expresa en pobreza, que se expresa en hambre o amenaza de hambre, que se expresa en no acceso, en el no derecho en el acceso al agua potable o a los recursos naturales. Vivir solo en el encimamiento virtual supone perder la conexión con la realidad en todas esas dimensiones. Ya mencionamos algunos de esos factores que a veces perdemos conciencia por estar encerrados en un mundo artificial digital. Pero también en este mundo que se habla tanto de cambio climático, y yo creo que con razón, a veces perdemos conexión con las causas profundas del cambio climático, que tienen que ver con una cultura, hablemos en principio de la cultura occidental, que en los últimos siglos ha justificado, por un modo de pensar, una separación del mundo natural, o no ser consciente de que somos naturaleza también, claro, los individuos urbanos, y lo que demuestra que esto no es ninguna elaboración muy etérica, es el hecho que somos por el cuerpo, somos en tanto que somos seres corporales. Cuando nos enfermamos, nuestras enfermedades, más allá que puede tener una explicación psicológica y también social, se dan por procesos biológicos, que son parte de un cuerpo, que forman parte de procesos naturales, por lo tanto, somos naturaleza. Y hay una cultura que en los últimos siglos ha justificado la separación de la naturaleza, de que el hombre no tenga conciencia que es naturaleza, que es parte de la naturaleza, o que se relacione solo para reducir la naturaleza a un objeto de dominio, a lo que nos da recursos, nos da ganancias, pero que nos separa de la conciencia de una realidad mayor, en la cual somos humanos que interactúan muchas veces provocándonos sufrimiento y violencia entre nosotros, llevando esa violencia a los animales y llevando esa violencia al medio ambiente o a la naturaleza. Por lo tanto, lo que estar ensimismados solo en el mundo virtual como única dimensión de la realidad a atender en el siglo XXI es todas esas facetas más grandes de la realidad. Por lo tanto, yo creo que no hay que caer en esta oposición, este nuevo dualismo entre el mundo virtual y el mundo real, porque en realidad el mundo virtual necesita del mundo físico. El mundo virtual funciona a partir de las comunicaciones, los mensajes, que son ondas electromagnéticas que necesitan del espacio físico. Por lo tanto, no es que el mundo virtual nos saca del mundo físico, porque siempre el mundo virtual necesita del mundo físico para que las comunicaciones se den y para que unan al planeta. Pero sí creo que es bueno advertir que el mundo virtual existe siempre en convivencia con el mundo físico, con el mundo de la naturaleza, con nuestra condición de ser cuerpos dotados de derechos, de enfermedades, y por lo tanto el peligro no es el mundo virtual en sí mismo, sino que es un modo de pensar por el cual se le da a lo virtual un estatuto que no tiene, una suerte de realidad autónoma que existe en sí mismo. Cuando en realidad el mundo virtual depende de los individuos que programan las computadoras, depende de la propia condición física de un dispositivo y depende de ese mundo físico donde las ondas circulan por todas partes y permiten que una persona se comunique con otra al instante. Claro, el problema de la dualidad, el problema sería la dualidad de esa que vos planteas muy bien, porque es en cualquiera de las dos formas la renuncia a una vida mejor. Sí,
Sí, bueno, ahí ya tenemos que poner cómo el mundo virtual puede ser parte de un instrumento para el mejor dominio del deseo de las personas, del control social por parte del capitalismo en su fase algorítmica, como yo lo llamo, de capitalismo algorítmico, en su fase informatizada, global, contemporánea. Ahí tenemos que poner esa otra pieza, me parece, donde el capitalismo no ha dejado de ser capitalismo clásico fordista, el capitalismo de las maquinarias pesadas o del trabajo en las fábricas, sino que además de eso es sus otras fases de dominación vinculadas con el dominio del tiempo, de los deseos, por la sociedad de consumo y por la sobreoferta que hablamos al comienzo, gracias al mundo digital que llega a todas partes. Entonces ahí tenemos que poner esa otra dimensión. Por lo tanto, hablar del capitalismo en términos críticos supone no solo pensar en el capitalismo del siglo XIX, sino pensar en el capitalismo y sus herramientas de control, de vigilancia, de control de deseo y de vigilancia de los individuos en el mundo digitalizado, globalizado, contemporáneo. Esta globalización que hoy pareciera se ha volcado más a ser una globalización virtual, que nos ha acercado, digamos, a los demás individuos, ya sea entretenimiento, ¿sí? Pero por otro lado pareciera que no ha evitado, ¿no?, una cierta universalización a partir de las diferencias de las culturas y de conocernos a partir de las culturas y sobre todo del uno mismo. Nosotros siempre remarcamos que uno no puede conocer al otro, a la otra cultura, si no conoce la propia suya y sin haber tomado, digamos, ese rol de pertenencia del lugar, ¿no? Es como que no termino de realmente generar una universalización porque perdí tu cultura, perdí tu conocimiento del lugar y termino mismo consumiendo hasta lo que son los llamados hoy viajes, ¿no? O sea, yo consumo viajes, pero no para ir a descubrir la bella cultura griega, romana, sino que voy y consumo para ir y solamente sacarme la selfie en el lugar y sin saber lo que realmente se creó ahí, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Es muy certero, claro, contundente lo que decís. Yo real coincido. Por ahí simplemente le agrego algún elemento para darle la presentación de un proceso mayor, pero tomando lo que vos decís, una cosa es globalización y otra cosa es pensamiento universal. Creo que es un primer concepto para focalizar, me parece. Es decir, no menor. Y que no es menor, ya Heidegger hablaba de eso un poco, claro, que a partir de la posguerra, a partir de la sociedad de las comunicaciones, que se da por los satélites, que se da por el avance de los medios de comunicación televisivos en el mundo, se va construyendo una ilusión, que es esta ilusión de que porque estamos mejor comunicados, porque los mensajes llegan más instantáneamente a cualquier parte del planeta, la ilusión es que se suprime la geografía, que se suprime el espacio. Incluso algunos hablan del mundo digitalizado como el mundo de la supresión del espacio. Lo frágil de esa aseveración se ve cuando uno tiene que hacer un viaje a un lugar determinado y se da cuenta que el mundo físico sigue existiendo, el espacio geográfico sigue existiendo y es una variable a tener en cuenta para viajes importantes. Entonces, el espacio sigue existiendo, pero nosotros vemos la ilusión de que el espacio desaparece y lo que importa es la globalización de los mensajes y las comunicaciones. Ahora, esa mentalidad globalizadora tiene que ver con la mejor eficacia para enviar y recibir comunicaciones. No tiene que ver con una mayor conciencia de la universalidad de la especie, del planeta y de la diversidad que le es inherente. Porque si pensamos universalmente en la especie tiene como uno de sus grandes rasgos la diversidad cultural, en la historia y en el presente. Y esa diversidad cultural se vincula con los desarrollos nacionales de las distintas culturas. Por lo tanto, un pensamiento universal no niega lo local, no niega lo nacional, sino que lo incluye, pero lo piensa en una dimensión mayor, donde tenemos que ser conscientes que somos parte de una especie, pero que esa especie está destinada a ser creadora de diferencias, de diversidades, de distintas costumbres, visiones de las cosas, distintas formas del arte, del pensamiento. Por lo tanto, lo global liquida lo universal, y lo universal como parte de un pensamiento de la diversidad cultural. Y cuando llegamos a valorar las diversidades culturales por las nacionalidades, estamos en un modo de pensar que no puede aceptar pasivamente una globalización que supone una cultura, la cultura occidental, que se difunde y busca imponerse como única.
Pero demos algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, si hablamos de la diversidad cultural, para que esto no sea solo un concepto y una retórica, tiene que suponer que nosotros, como seres occidentales, después de valorar nuestra propia nacionalidad y nuestra propia localidad, tratemos de ponerla en conexión con otras culturas y generar una interacción, un diálogo en el cual nos podemos enriquecer a partir de advertir las diferencias de las otras culturas, de las cuales podemos aprender quizás algunas cuestiones. Por ejemplo, África, para el hombre occidental medio, es algo inexistente. La diversidad cultural de África es inexistente, salvo cuando se producen grandes hambrunas, se producen genocidios Ruanda, se producen importantes guerras civiles. Entonces, a veces uno sospecha que más por el interés sensacionalista, los medios de comunicación le dan cierto lugar. Pero África, como un ejemplo de diversidad cultural, de una mentalidad que aún hoy subsiste en muchos ámbitos rurales, del complejo continente africano, es un ejemplo de diversidad cultural ausente, inexistente, porque lo que existe es una globalización que hace que el irlandés, el último gran estreno de Netflix, el irlandés, el último gran estreno de Netflix, sea algo conocido globalmente. Claro. Pero ese interés global de una oferta de entretenimiento convive con la ausencia de un interés por informarse y saber de la diversidad cultural de las otras culturas. Por lo tanto, hay globalización, pero no hay un pensamiento universal sostenido en la valoración de la diversidad cultural, en la diversidad de las culturas y las naciones. Y eso supone un avance en una homogeneización del pensamiento desde Occidente y de su diseño materialista, capitalista, consumista. Claro. Y que es peligrosa porque aparte no ocurre lo que es la integración. Para que haya integración tiene que haber reconocimiento absolutamente de los que son diferentes para hacer algo mejor. Absolutamente. Y tiene que partir primero del intento de darle una oportunidad a las otras culturas que nos hablen de su propia cosmovisión, de su propia visión de la vida, de sus propios valores, en un primer momento receptivo, de escucha, de humildad, para saber de lo otro cultural, que es parte de un pensamiento universal de la diversidad cultural, y poder enriquecernos a partir de ese diálogo de la diversidad cultural que justamente los medios de Internet permitiría, porque el Internet permite que multitud de culturas que antes no tenían forma de difundirse, hoy sí lo estén, a nivel de sus culturas, a nivel de su arte, a nivel de su música. Yo por eso también en el libro, en un capítulo, hablo un poco de las músicas del mundo y de cómo esto podría hacer que nuestro oído salga de la repetición de los mismos sonidos estandarizados y que nuestro oído sea una puerta de entrada a una diversidad cultural mediante ser receptivos a los sonidos de otras culturas que hablan de otra forma de percibir el mundo, que otra forma de transitar por la vida. Por lo tanto, la gimnasia de una diversidad cultural es algo que está ausente en esta época donde creemos que lo global, el mismo entretenimiento, la misma forma de entretenimiento a todas partes, las comunicaciones que llegan rápidamente a todas partes, creemos que eso es algo que habla de algo universal. Cuando Rea habla de una fase de la sociedad de las comunicaciones que cada vez llega más a todas partes de forma global, pero haciendo que estemos cada vez más encerrados en nosotros mismos como individuos y en la repetición de nuestra cultura occidental y materialista. Justamente por eso tiene que ver el tema de construir comunidad, que vamos a hablar en este tercer bloque ahora en un momento, que tiene que ver precisamente construir comunidad con si uno se abre y puede integrar al otro que es diferente, puede también entenderse uno mismo. Así que ahora volvemos y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube.